y se da la creación, por orden de las Naciones Unidas, por autorización de las Naciones Unidas, de la creación de un hogar nacional para el pueblo judío, de establecer para el pueblo judío una patria, que ya dejemos de ser judíos errantes y que tengamos un país propio donde desarrollar de nuevo nuestra historia, nuestra cultura. Y ocurrió, ese anhelo del pueblo judío se patentizó, se hizo realidad, cuando el 14 de mayo de 1948 se hace la declaración de la teudad, de la independencia del Estado de Israel, del actual Estado de Israel, del Medinat Israel. Y tengo que hacer una aclaración. Escúcheme bien lo que le voy a decir, por favor, porque le estoy dando datos históricos y políticos muy claros y claves que fácilmente uno puede corroborar. Esta es la tercera vez en la historia que se establece un Estado israelí en el Medio Oriente. La primera vez fue cuando los judíos salimos de Egipto, entramos a la tierra prometida, tomamos la tierra y establecemos un gobierno. Hubieron jueces, profetas, reyes que gobernaron Israel. ¿Usted quiere conocer historia de Israel? Pues vaya a la Biblia. Ese no solamente es un libro profético, es un libro de historia y del pueblo judío. Entonces ahí puede ver el primer establecimiento del Estado de Israel y que tuvo que soportar luego la dispersión a Babilonia. Luego de la dispersión a Babilonia, regresamos los judíos en la época de Esdras, Nehemías, Zorobabel, Ageo, los profetas posteriores a la deportación a Babilonia, y establecemos el segundo Estado judío, que dura, dicho sea de paso, hasta que Yeshua muere, resucita y sube al cielo, asciende. Y ahí los romanos son los que nos desperdigaron, nos dispersaron entre las naciones. Como dijo Lucas capítulo 21-24, el Mesías hablando, Yeshua, y serán perseguidos a espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Claro, eso es lo que pasó. Los judíos salimos dispersados por todas las naciones. Y por tercera vez establecemos Estado en 1948. 3 veces los judíos hemos establecido Estado ahí. En la época de la salida de Egipto, en la época del regreso de Babilonia y ahora después de la dispersión entre las naciones. Ahora, las 3 veces que los judíos hemos regresado a nuestra patria ha sido para algo. Cuando salimos de Egipto, ¿para qué hemos regresado? Para habitar la tierra prometida. Para eso habitamos. Para construir el templo. En la época de Salomón se edificó el templo, se adoró a Dios. Luego fuimos deportados a Babilonia 70 años, de acuerdo a la profecía de Jeremías 25:8-9. El pueblo judío fue dispersado 70 años a Babilonia, en el actual Irak. Regresamos de allá y establecemos el segundo Estado. ¿Para qué? Para reconstruir el templo, reconstruir la ciudad y esperar al Mesías. Y el Mesías llegó. Otra cosa es que la mayoría de mi pueblo no lo aceptó. Pero no quiere decir que los judíos no aceptemos a Yeshua por Mesías. El que la mayoría no lo acepte no quiere decir que no. Porque al fin y al cabo, discúlpeme, pero siempre Dios va contra la mayoría. A Dios no le importa lo que la mayoría diga. La democracia para Él. Claro, si la mayoría se reuniera y votara para que Él siga siendo Dios, Él pierde la elección. Porque como le gusta vivir al hombre, pues imagínense, ¿quién quiere tener a un Dios santo por presidente? Quieren tener un presidente tal cual el pueblo quiere. Un libertino que les permita hacer lo que les dé la gana y nunca les pida cuentas de nada. A Dios gracias, Dios, aunque la mayoría esté en contra, seguirá reinando. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con la nación de Israel? Cuando nosotros los judíos analizamos la situación, vemos la situación, regresamos a nuestra tierra, en el tercer regreso, este último, a partir de 1947, ¿lo hacemos para qué? Para establecer un Estado, después de la persecución y la masacre, buscar un refugio seguro donde vivir como pueblo, porque ya nos dimos cuenta los judíos que en Europa no se podía vivir, que en los países americanos tampoco había mucha seguridad, como que tampoco la hay. Entonces nada más, claro, qué mejor que tener casa propia. ¿Y hasta cuándo vamos a andar de casa en casa como inquilino? Regresamos a nuestra casa para establecer un país soberano, e Israel se funda en 1947, y hoy en día Israel es el país que mayor desarrollo tecnológico ha alcanzado en poco tiempo.
estaba abandonado floreció. Qué curioso. Los árabes estuvieron por ahí todos esos años y no pudieron sembrar ni siquiera una papa. La tierra no les daba. Y se fueron molestos porque la tierra no producía. Porque Dios hizo un pacto con la tierra, que la tierra serviría al pueblo al cual le pertenecía. Cuando los árabes estuvieron ahí no pudieron cosechar nada. Cuando los judíos regresamos, la tierra produjo. La tierra fue fiel al pueblo. Claro, esa es la realidad. La tierra fue fiel al pueblo. Porque cuando nosotros vemos las imágenes de televisión rudimentarias de 1947, lo poco que se alcanzaba a filmar y a captar en imágenes, es que se ve un territorio totalmente despoblado, un territorio lleno de pantanos, de juncos, un territorio inhóspito, agreste, incultivable, que de pronto Israel lo transforma en un vergel. Y tiene que utilizar no agua, tiene que traer agua desde el mar, desalinizar el agua del mar, quitarle lo salado, hacer un proceso prácticamente químico para utilizar el agua del mar para hacer tecnología por riego por goteo, para que el desierto, que es otro lugar que en la naturaleza no debiera florecer, pero florece. O sea, el desierto florece con agua de mar. Dígame dónde entra eso. ¿En qué lógica puede entrar que el desierto florezca con agua marina? Es que es una locura. A ver, usted métale agua del Golfo de Fonseca a su cultivo y a ver cómo le va. A ver cuánto cosecha. E Israel hace florecer la tierra en una profecía de Isaías 35 que dice que el desierto reverdecería. E Israel desarrolla y se convierte hoy en día Israel en el principal exportador de fruta y verdura para Europa. Increíble. Usted agarra un celular. Entonces, los que están en contra de Israel y del pueblo judío, pues sencillamente tendrían que tirar a la basura sus celulares. Tecnología israelí. Israel ha desarrollado, y no se olvide usted, el 80% de los premios Nobel lo ganan los científicos judíos. Por algo será. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el Estado de Israel? Ha desarrollado su historia desde 1948. Porque cuando se hace la fundación del Estado de Israel, escuche lo que dijo David Ben Gurion. David Ben Gurion era el primer ministro de Israel en 1947 cuando se estaba fundando el país, el 48. Dice en la declaración del Acta de la Independencia, dice en estos párrafos, Eretz Israel, la tierra de Israel, es la cuna del pueblo judío. Aquí se forjó su identidad espiritual, religiosa y nacional. Aquí logró por primera vez su soberanía, creando valores culturales de significado nacional y universal y entregándole al mundo el libro de los libros. Ese fue el más grande aporte que hizo Israel. ¿Qué cosa aportó Israel? Israel aportó a la historia, primero, el conocimiento de un Dios vivo y verdadero. Fue porque donde Dios no llamaba a Abraham, a Isaac, a Jacob, se manifestaba a las 12 tribus de Israel, y Dios no levantaba profetas en medio de la nación de Israel, porque así le plació hacerlo. Hermanos, simplemente aquí hubieran seguido adorando al sol, a la luna y a las estrellas. Dios levanta a la nación de Israel para, a través de Israel, hacer conocer al mundo entero que existe un Dios, no 20. Segundo, que ese Dios tiene voluntad propia y le manda cosas al hombre, y se las manda por escrito para que el hombre no diga que no escuchó. Llega la Biblia. Y la tercera cosa más valiosa que aporta Israel al mundo es el Mesías. La salvación viene de los judíos. Entonces Israel aportó. Y hoy en día, ¿qué aporta Israel? Tecnología. Aporta tecnología. Lo cierto es de que el pueblo judío desarrolla eso. Es más, dice, el Estado de Israel está abierto a la inmigración judía. Es que es lógico. Nosotros tenemos más derecho que otro de vivir en Israel. Pero qué curioso. En fin, hoy en día hasta el pare de sufrir se ha ido ahí. Increíble. Amigo meu, você que tem problemita, você que este momento está vendo o programa da televisão, você que está ao borde do suicídio, você que vive brigando com a novia e a esposa, a famosa suegra, pare de sofrer. Tome um vasito de agüita traída de Israel, pero para que você possa levar a agüita, traiga a platita.
Como pode mentir a gente dessa maneira? Como vocês podem falar semelhante mentira? Como vocês podem pregar que a água que vocês traem é água de Israel, quando nós, os judeus, estamos morando no deserto e que não tínhamos nada de água? Como podem predicar semejante mentira? Decir al mundo creo que tienen esa agua de Israel cuando nosotros estamos en el desierto y no tenemos agua. A palavra judeus diz, não mentirá. Mas vocês, pastores do Pare de Sofrer, são uns mentirosos. E vocês vão se parar diante do Deus dos céus e da terra. E vocês vão falar das suas ações. E vocês vão ficar condenados se vocês não se arrependem. E não vão parar de sofrer, meu amigo. No van a parar de sufrir en el infierno. Ahí no va a haber vasito de agüita ni nada, compadre, porque dice que Lázaro y el rico, una gotita no había. Mire, mi amigo, y dice Ben Gurion en la parte final de la Teudad, extendemos nuestra mano a todos los estados vecinos, a sus pueblos, en una oferta de paz y de buena vecindad, como dice en uno de los salmos de David. Apenas yo hablo paz a mis vecinos, ellos me declaran guerra, porque dice, y los exhortamos a establecer vínculos de cooperación y ayuda mutua con el pueblo judío asentado sobre su tierra. Sí, pero ¿cuál fue la respuesta de los árabes? El 15 de mayo, al día siguiente nos bombardearon. La famosa guerra de la independencia. E Israel, a partir de 1948, al día siguiente de su fundación, empezó una seguidilla de guerras con el mundo árabe. Señores, ¿usted quiere entender lo que está pasando con el pueblo judío después del regreso? Sencillo, mire la parábola del hijo pródigo. Dios, el Padre, el hermano que sale, le va mal en las naciones, una desgracia, llega hecho pedazos, es Israel. ¿Y qué dijo el hermano? Bienvenido. Dijo, este que estaba muerto, vuelve ahora y va a querer tomar esto. ¿Y qué le dijo el padre? Este mi hijo que estaba muerto ahora vivo, dice, está feliz. Y el otro se enojó. No le gustó nada que haya regresado el hermano, ¿qué? Porque quería tenerlo todo para él. Pero cuando los judíos regresamos, el hijo pródigo regresa a la casa, el hermano árabe nos quiso sacar a patadas. No nos dio la bienvenida. Y eso es lo que está pasando en la historia. En Israel, en 1947, en la votación de la ONU, el 48 se crea el Estado, Israel tuvo 13 países en su contra, votando. Miren quiénes estaban: Cuba, Afganistán, Egipto, Grecia, Irán, Irak, India, Líbano, Pakistán, Arabia Saudita, Siria, Turquía y Yemen, justo los que están en problemas. Votaron en contra de Israel aquel día. ¿Quiénes se abstuvieron? Se hicieron los locos: Argentina, Chile, China, Colombia, El Salvador, Etiopía, Honduras, México, Reino Unido y Yugoslavia. ¿Quiénes apoyaron la creación? Australia, Bélgica, Bolivia, Brasil, Bielorrusia, bla, 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 33. El Salvador dijo, me abstengo. No votó en contra, pero no a favor. Pero ¿qué pasó? Israel se estableció, finalmente se estableció. Se hizo el Estado. Se cumplió la voluntad y el propósito de Dios, de que el pueblo judío sea recogido entre todas las naciones como los profetas lo habían anticipado. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel. Y le daré la tierra que juré entregar a sus padres. Vea Amós 9, 14, 15. Amós. ¿Me encontraste ahí? 9, 14, 15. Ya, acá tengo yo. Y traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán las ciudades asoladas. O sea que los árabes no estaban viviendo ahí en mansiones. Esas ciudades estaban asoladas. No es como ellos dicen que les hemos quitado la tierra, les hemos quitado las casas. Por favor, dejen de mentir. Y las habitarán y las plantarán viñas y beberán el vino de ellas, harán huertos y comerán el fruto de ellos. Los plantaré pues sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, dice el Señor. Dios nos entregó la tierra, y si Dios nos la da, ¿quiénes son ellos para quitárnosla? O sea, mire, Israel se establece. Ahora, ¿qué significa el nombre Israel?
El nombre Israel es un nombre muy complejo, tiene muchas partes en la historia. Acuérdense que Dios le dijo a Jacob, ya no te llamarás más Jacob, te llamarás Israel, porque has visto al Señor. La palabra Israel significa Israel, Ish varón, Ra mirá, el Dios, varón que mira a Dios. ¿Quién fue el que miró a Dios? Jacob. Dice que vio una escalera que trepaba al cielo y los ángeles que subían y bajaban y Dios estaba arriba. Segundo, significa príncipe de Dios. Tercero, el que lucha con la ayuda de Dios y vence. Y cuarto, Israel se escribe de arriba para abajo. I de Isaac y de Jacob, S de Sara, R de Raquel y de Rebeca, A de Abraham, E de Esaú, L de Lea, padres y madres. Denle un aplauso al Señor. Todos adentro. Israel. Ahora mire, la nación de Israel se establece, si me permite por favor cruzar, y el pueblo judío decide levantar un pendón a las naciones. Me lo prepara Isaías 11, por favor. Y levanta este estandarte, este pendón, a las naciones del mundo. Esta es la bandera de Israel, con dos colores básicos, el azul y el blanco, que son utilizados en nuestro manto. Enseguida voy a utilizar el manto de oraciones judío, el manto de rezo. Y la estrella de David en el centro. Frecuentemente yo he escuchado a gente hablar, y lo triste es de que venga a veces de pastores y de cristianos, entre comillas, decirle que la estrella de David es un símbolo satánico. Yo quisiera mostrarle un video, por favor, de un eclipse que ocurrió recién en un país árabe. Lo vieron en 8 o 9 países árabes. Y miren lo que pasó al final del eclipse, cómo la estrella de David se les apareció a ellos al final del eclipse y lo vieron en todo el país. Una imagen impresionante. Los musulmanes se quedaron helados. Nunca esperaron que al final del eclipse les aparezca la estrella de David brillando en el cielo, sobre su territorio. La bandera del Estado de Israel tiene algo en común con la suya, el azul y el blanco. Dice, yo conté el chiste del otro día, ¿ven? Dice que había un pastor en Estados Unidos que tenía muchos hermanitos de distintas naciones en su templo. Dijo, a ver, hermano, esto parece la ONU, dijo. A ver, ¿usted de dónde viene? Yo soy de la Argentina, vos del Uruguay, vos paraguayo, vos chileno, tú brasilero, vos peruano, ya, de todos los países. Y le llegó a uno, faltaba el último. ¿Y usted de dónde viene? Yo antes era del mundo, ahora soy del Salvador. El aplauso al Señor. Y la bandera de Israel no es otra cosa que nuestro manto de oración, el talit. Un manto que durante siglos, los judíos lo hemos utilizado como una prenda no de vestir, sino, más que todo, una ligazón entre el cuerpo y los mandamientos de Dios. La palabra de Dios nos habla acerca de este manto, cómo el Eterno ordenó hacerlo. Deuteronomio 22:12. Después vamos a ir a Números 15 también. ¿Encontró? 22:12. Te harás tzitzit, flecos, en las 4 puntas de tu manto con que te cubras. En flecos, en las 4 puntas. A los 4 extremos usamos flecos o tzitzit. Ahora mire,
Números 15:37 dice, al 41, y Adonai habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vertidos por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul y les servirá de franja para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Adonai para ponerlos por obra. ¿Cuántos mandamientos fueron? Mande. 613. Son 613. El ponernos el manto también es un mandamiento y no está entre los 10. Comer cordero en la noche del Pesaj, la Pascua, es mandamiento, pero no está en los 10. Comer hierbas amargas no está en los 10 mandamientos, pero mandamiento. Trabajar 6 años la tierra y dejar descansar el séptimo no está en los 10 mandamientos, pero mandamiento. 49 años la tierra en mi poder, en el año 50, reforma agraria, cambia de propietario, no está en los 10, pero mandamiento. Sacrificar tórtola o palomino ante pecado de purificación de leproso, no está en los 10 mandamientos, pero mandamiento. Son 613 mandamientos, 613, divididos en 2 grupos, positivos y prohibitivos. 248 son positivos, honrarás a tu padre y a tu madre, indefectiblemente diezmarás, mandamientos positivos, imperativos. Y 365 son prohibitivos, no robarás, no mentirás, no codiciarás, no adulterarás, no tomarás el nombre del Eterno tu Dios en vano, no maltratarás al mendigo, al extranjero en tu territorio. No. Sume 365 más 248. ¿Cuánto le da? Fuerte. 613. Ahora mire, esos 613 mandamientos, estatutos y decretos, preceptos, el Eterno entregó, se los dio a la nación de Israel. Son 613. Los 10 mandamientos son una parte de esos 613. Es el decálogo principal, alrededor de los cuales gira lo demás. Por ejemplo, la Constitución Política del Estado salvadoreño tiene tantos artículos, pero el Código Penal, el Código Procedimiento Penal, el Código Civil, el Código de Procedimiento Civil, el Código Tributario, el Código de Comercio, no están en la Constitución, pero son parte de la ley. Eso es lo que le estoy diciendo. Ahora escuchen, 613. Ahora mire, ponga cuidado. Dice aquí, cuando mires los flecos, te acordarás de todos los mandamientos. O sea que por aquí tienen que estar 613 por algún lado. Estos flecos se llaman sisit. En el hebreo las letras equivalen números. Es igual que en los números romanos. B chica 5, L 50, la D 500, la I es 1, la C es 100, la M es 1000, ¿no es cierto? Ya listo. Así también en hebreo, sisit equivale a 600. Aquí hay 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. 600 más 5. ¿Cuánto es? 605. Ahora estos hilos son 8. 4 por acá y 4 por acá. 605 más 8. Por ende, aquí están los mandamientos. ¿Cuánto alaban a Dios? Por eso dice, para que cuando los veáis os acordéis de todos los mandamientos del Eterno para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos en pos de los cuales os prostituyáis, para que os acordáis y hagáis todos mis mitzvot, mis mandamientos, y seáis Kadosh le Adonai, santos a vuestro Dios. Yo Adonai vuestro Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para ser vuestro Elohim, vuestro Dios. Ya, ok. Ahora aquí hay 5 nudos. 1, 2, 3, 4, 5. 5 nudos que representan Bereshit, Shemot, Vaikra, Bemidbar, Devarim, la Torah, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, el Pentateuco. Y entre ellos hay 4 espacios que equivalen a Yod, Hei, Vav, Hei, las 4 letras del nombre sagrado de Dios. J-H-B-H, nombre sagrado. Ahora mire, aquí van los 5 nudos, cada uno tiene nombre. El primer nudo se llama Adonai Elohim El Shaddai, Señor Dios Todopoderoso, porque nos sacó de Egipto con brazo fuerte y mano extendida. El segundo nudo se llama
Adonai Elohim Tsebaot, Señor Dios de los ejércitos. ¿Por qué? Porque Él fue el que venció a Faraón y a todo su ejército y los hundió. Eres el varón de guerra. El tercer nudo, Adonai Elohim Nisi, el Señor es nuestro estandarte, porque Él fue delante de nosotros para abrir el mar y darnos paso y que crucemos en seco. El cuarto nudo, Adonai Elohim Jireh, el Señor es nuestro sustentador y proveedor. El Señor nos dio agua de la roca y maná en el desierto durante 40 años para que no muriésemos en nuestro peregrinar. Y el último nudo es Adonai Elohim Rafa, el Señor Dios es mi sanador, cuando Dios nos libró de la plaga de escorpiones y de serpientes en el desierto. Ahora, ¿qué dice la Biblia en Zacarías 8, verso 23? Así ha dicho Adonai de los ejércitos: en aquellos días 10 hombres de las naciones de toda nación y lengua tomarán del manto, del talit, a un judío y le dirán: iremos con ustedes porque hemos oído que el Eterno está con ustedes. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, ¿qué ocurre? El Mesías topó una situación bien fuerte durante su ministerio. Había una mujer que padecía de flujo de sangre, recuerda. La pobre mujer estaba condenada al aislamiento, porque en el varón la lepra, también había lepra en la mujer, pero en el caso del varón, la lepra, y en el caso de la mujer, el flujo de sangre, la hacían una persona peor que una enferma con SIDA. Aislamiento total. La Biblia dice que el flujo de sangre contamina por la menstruación. Entonces esta mujer en aquel tiempo vivía aislada totalmente, ni siquiera su familia, sus hijos, nadie podía verla ni tocarla. Y esta mujer dijo: bueno, me enteré que hay ahí un hombre que anda haciendo milagros, yo me escapo de aquí del hospital o de donde yo me encuentre y voy a arriesgar el pellejo en el camino, no importa, pero yo me voy a ir a agarrar de él. Y dice que esta mujer había gastado todo cuanto tenía en médicos, curanderos, y antes le habían hecho más mal que bien. ¿Cuántos años padeció la enfermedad? Un G12, 12 años. Y no es casual, va a entender por qué. 12 años en una iglesia falsa, 12 años en una doctrina demoníaca, 12 años en una religión mentirosa, 12 años gastando la medicina, gastando todo el dinero y quedándose sin comer. Ya había perdido a su familia, no los podía ni ver, porque no lo podían ni tocar porque estaba enferma. Y esta mujer, arriesgando todo, dijo: bueno, ¿qué más da? ¿Morir aquí enferma? ¿Esperar la hora de mi muerte tirada en cama? Sin que siquiera mis padres, mis hermanos, mis hijos vengan a verme. O arriesgar y morir de una vez allá. Y digo: bueno, ¿qué más da? ¿Morir mañana o morir ahora? Y la mujer dijo: yo me arriesgo. Y se metió en medio de la multitud. Y vio que Yeshua pasaba y dice que agarró el borde del manto. Digo, si tan solo agarrara el borde del manto. ¿Y por qué dijo el borde? El último nudo, Rafa, el sanador. Den un aplauso al Señor. Ella sabía. Y aquí había un problema serio, porque la mujer no solo que arriesga el pellejo, sino que ella, cuando toca el manto, se agarra del fleco. Dice que el Señor se dio la vuelta. ¿Qué sentiría? Que sería una descarga eléctrica. Imagínense, ¿qué tal grado de unción tenía el Mesías? Por algo el ungido el Mesías. ¿Qué tal grado de unción habrá tenido el Mesías en ese momento? Que la mujer lo agarró y Yeshua dice: ¿quién me tocó? ¿Quién fue? Y como siempre el comedido, pues Pedro, le dice: oye, toda esa multitud de preguntas aquí, ¿quién te tocó? Dice: Chuto, cállate. ¿Quién me tocó? Y la mujer estaba tirada en el piso. La mujer dijo: ahora sí me descubrieron. Porque una mujer en esa condición, al haber tocado a un rabino puro, sabe que merecía la pena de muerte, inmediato. O sea, la mujer dijo: o por enferma, o por contaminar al rabino con mi impureza física. Por las dos cosas muere.
Digo, ya. Y cuando el otro se da la vuelta, dice, ¿quién me tocó? Pobrecita. Empezó a contar los segundos para morir. Porque ella sabía que donde que diga yo, y el Señor decía, esta mujer con flujo de sangre acaba de tocarme a mí, rabino, que soy puro, mátenla. Me contaminó. Apedreamiento. Qué terrible situación para ella, ¿no? Vio la muerte a un paso, sin embargo acababa de recibir la vida. Salvó, se salvó. Se salvó. Y Yeshua le dice a la mujer, mujer, tu fe te ha salvado. Le dice. Felicidades. Le dice. Él no le preguntó para bochornarla, sino para premiarla por su fe. Así es como la nación de Israel utiliza el manto. Eliyahu Hanabí, Elisha Hanabí, el profeta Elías y el profeta Eliseo, le dejó el manto. Le dijo, toma el manto los que tienen la unción. Pero ahora de eso quieren hacer culto y doctrina estos que sacan el mono y al cash, estos lunáticos de Guatemala al mundo. Eso es lo que hacen. Te traspaso la unción. Entonces yo hubiera querido ver cuándo Pablo nombró a Timoteo apóstol. ¿De dónde habrán sacado estos drogaditos eso? Parece que mucha marihuana le afecta. Y digo bien, porque este lunático que saca el mono y al cash promueve la marihuana, parece que todavía lo tiene afectado y lo tiene un poco distraído. Pobrecito, no sabe lo que habla. Mire, y de aquí exactamente viene la bandera de Israel, el manto. Y la estrella de David, de Magen David, el escudo de David, con sus 6 puntas, representa las 6 verdades de la Biblia. Enseguida voy a las 7 verdades de la Biblia. Y también representa punta espacio, sumando punta espacio, 6 puntas más 6 espacios, 12. Las 12 tribus alrededor del tabernáculo en el desierto. Y las 6 puntas de la estrella que representan las 7 verdades de la Torá. Dios, hombre, mundo, creación, redención, revelación y paz. Dios, hombre, mundo, creación, redención, revelación y paz. Dios, hombre, mundo, creación, redención, revelación y paz. Las 7 verdades que la Biblia proclama. Y el Señor prometió que esta sería la bandera de Israel, la estrella de David. ¿Por qué los judíos decidimos colocar la estrella de David en la bandera? Porque cuando los judíos estábamos en los campos de concentración, cuentan nuestros abuelos, Hitler y los soldados de la SS, la Gestapo, identificaban a los judíos obligándoles a llevar un brazalete con la estrella de David en el brazo para identificarlos, y tenían adentro la leyenda que decía Jude en alemán, que significa judío. Entonces se lo identificaba al judío y el judío no podía caminar por la acera, no podía entrar a restaurantes, no podía sentarse en el parque, nada. Quedaba como la leprosa, pues. Entonces, mire, eso que fue el símbolo de nuestra persecución y masacre fue colocado como nuestra identidad nacional. ¿Cuántos alaban a Dios? Y la Biblia dice, acontecerá que en el último tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por bandera a los pueblos, la raíz de Isaí, Isaí es el padre de David, o sea, la raíz de David, será buscada por todas las gentes y su habitación será gloriosa, o sea que la estrella de David sí tenía que estar en la bandera. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que el Señor alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Elam, Sinar, Hamat y las costas del mar, y levantará bandera a las naciones y juntará a los desterrados de Israel y a sus desterrados esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Mire, hermano, para Moisés sacar a los judíos de Egipto fue toda una odisea. 40 años. Vaya que hicimos renegar al cuate. Le sacamos canas verdes al pobre Moisés en 40 años. Ahí viene la pupusa. Qué bien. Pare de sufrir. Aguante. Mire,
y preparada por las suegras salvadoreñas. O sea, no saben lo que se van a perder los que no coman pupusa, ¿eh? Hay que aprovechar acá. O sea, para quien no conocen lo que es la pupusa, nuestros hermanos en Sudamérica, la pupusa es como la arepa, con queso, y le ponen curtido. Y ahora los que no comen curtido se llama escabeche. Ah, no, pero ellos sí entienden lo que es arepa. Ahora pregúntenles a ellos lo que es arepa, estamos perdidos. O sea, la pupusa para usted, la arepa para ustedes es la pupusa. Quedamos a mano. Pero vive el pan. Listo, el tema. Escúcheme por favor. Y la nación de Israel, les decía yo, levantóse su pendón a los pueblos. Israel junta a partir del levantamiento de la bandera de Israel a sus desterrados y se instaura esto. Les decía, a Moisés le tomó 40 años desde la salida de Egipto hasta la puerta de la tierra prometida. 40 años le tomó a Moisés lidiar con el pueblo para que entre a la tierra prometida. Imagínense. En cambio Dios, en un día, nacerá una nación en un día, dice. Impresionante. El 15 de mayo había aumentado la migración judía. Lo que a Moisés le tomó 40 años, a Dios fue, vengan para acá. El mismo Moisés ahorita bailaría al ver a los judíos regresar a la tierra. Jeremías 31:35. Así ha dicho el Eterno, el Dios de Israel, que da luz para el día y leyes de la luna y de las estrellas para luz de la noche, que parte el mar y braman sus ondas, Adonai es su nombre. Si estas leyes faltasen delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará para no ser nación delante de mí eternamente. O sea, es más fácil que el sol salga a las 10 de la noche y que la luna aparezca a las 9 de la mañana. Pues, es más fácil bajar el sol a pedradas que hacer desaparecer a Israel. Y dice Jeremías capítulo 23, Jeremías 23 dice, en aquel tiempo no se dirá más, ¡viva el Señor que sacó a los judíos de la tierra de Egipto! Dice, eso quedará corto. En aquel día dirán, ¡viva el Señor que recogió a los judíos de los 4 rincones del mundo! ¿Cuántos alaban a Dios? Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en historia del futuro. Porque para Dios, el futuro es historia. Esto se llama Yarmulke o Kippá. Proviene de la palabra kafar, que significa cubrir o proteger. Pero fue uno de los atuendos o de las vestimentas que el Eterno ordenó a que los judíos, en especial nosotros los sacerdotes de la tribu de Leví, utilizásemos de manera permanente y más aún dentro del templo. De acuerdo a Levítico capítulo 21, versículo 10, dice, Levítico 21, verso 10, el Cohen Gadol, el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fuera derramado el aceite de la unción y que fuere consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Y más adelante, Levítico 10:6. Entonces Moisés dijo a Aarón y a sus hijos Eleazar y Itamar, no descubrirás vuestras cabezas. ¿Qué hacemos los judíos? Cubrir la cabeza con la kipá. ¿Qué representa? ¿Qué recuerda? ¿Por qué utilizamos la kipá nosotros, la yarmulke? Para nosotros los judíos nos recuerda la nube de día y la columna de fuego que nos guió los 40 años en el desierto. Representa que ahí se acabó el hombre y por encima está la soberanía de Dios. Por esa razón es que los judíos utilizamos la kipá, la yarmulke, en toda ceremonia religiosa judía, y muchos judíos la utilizan pues 24 horas al día, ¿cierto? Todo el día. Mientras están despiertos se cubren la cabeza. Eso principalmente el judaísmo ortodoxo. Quiero explicar un poco acerca de la menorá o del candelabro. Mire, la menorá o candelabro es un emblema de la nación de Israel hoy, del actual Estado de Israel. Cuando uno mira el escudo nacional de Israel, es la menorá.
De acuerdo a Zacarías capítulo 4, el candelabro representa la presencia del Ruach Kodesh, del Espíritu de Santidad. Zacarías 4, verso 1 dice: volvió el ángel del Eterno que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño, y me dijo: ¿qué ves? Y respondí: he mirado, y aquí un candelabro todo de oro, con su depósito encima, y 7 lámparas encima del candelabro, y 7 tubos para las 7 lámparas que están encima de él. Y junto a él 2 olivos, uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda. Proseguí y hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel me dijo: ¿no sabes lo que es esto? Le dije: no, Señor mío. Entonces me respondió y me habló diciendo: esta es la palabra del Eterno a Zorobabel, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Eterno Dios de los ejércitos. El candelabro de oro labrado a martillo fue una obra que Dios le ordenó a Moisés hacer para el tabernáculo. Harás un candelero de oro puro, labrado a martillo. Todo el candelero y sus decoraciones formarán de una sola pieza: su pie, su caña, sus copas, sus botones y sus flores. Tendrá 6 brazos, 3 brazos a cada lado de la caña. Cada uno de los 6 brazos tendrá una copa en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. La caña central del candelero estará decorada de 4 copas en forma de flor de almendro, con sus botones y sus pétalos. Habrá un botón debajo de cada par de brazos que salen de la caña central. Las decoraciones y los brazos serán de una pieza con la caña, y deben ser labrados a martillo, de oro puro. Luego harás para el candelero 7 lamparillas, las cuales encenderás para que alumbren hacia adelante. Las despabiladeras y los platillos deben también ser hechos de oro puro. Necesitarás 34 kilos de oro fino para hacer el candelero y todos los utensilios. Cerciórate que hagas todo conforme al modelo que te he mostrado aquí, en el monte. Bereshit bara Elohim bet Hashanamayim bet haaretz. En el principio creó de la nada Dios los cielos y la tierra. 7 palabras del Génesis 1:1. Pesach, Pascua, Shavuot, Pentecostés, Sukkot, tabernáculos, Shabbat, día de reposo, el sábado, Yom Kippur, día del perdón o día de la expiación, Rosh Hashanah, Yom Teruah, fiesta de las trompetas o año nuevo, y Bikurim, las primicias. Son las 7 fiestas sagradas de Israel. ¿Cuántos alaban a Dios? Son las 7 fiestas solemnes de la nación. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es tu camino. Representa la palabra de Dios, representa la palabra. El candelabro, la iluminación que da la palabra, el entendimiento, ¿viste? Perdón. Apocalipsis 4:5. Hoy día vas a descansar tú. Apocalipsis capítulo 4, verso 5 dice: y del trono del Eterno salían relámpagos, truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son ¿qué? Los 7 espíritus de Dios. Y no es que Dios tenga 7 espíritus, sino son 7 manifestaciones del Espíritu Santo. Eso es más correcto de entender. No es que sean 7 Espíritus Santos, sino 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Ahora, ¿dónde están las 7 manifestaciones del Espíritu Santo? Isaías capítulo 11, versículo 1-2. 7:1-2. Isaías: saldrá una vara del tronco de Isaí. Isaí fue el padre del rey David. Un vástago, o sea, un descendiente, el Mesías en este caso, retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él, presta atención, y reposará sobre él, Isaías 11:2, ¿qué cosa? El espíritu del Eterno. 2, espíritu de sabiduría. 3, espíritu de inteligencia. 4, espíritu de consejo. 5, espíritu de poder. 6, espíritu de conocimiento. Y 7, espíritu del temor del Señor. ¿Cuánto habla más Dios? Son las 7 manifestaciones del Espíritu de Dios. Miren, si yo me pongo a explicar este candelabro, se van a caer de espalda. Tengo mucho para explicar acá. En el principio Dios creó. Esto no tiene traducción en el hebreo. Aleph y Tav, la 4ª palabra del Génesis 1:1 no se traduce. Está compuesto por 2 letras hebreas, el Aleph y el Tav, que equivalen a alfa y omega. Los cielos y la tierra. Nadie pudo interpretar por qué razón Dios en la 4ª palabra del Génesis 1:1 en el hebreo dejó 2 consonantes, Aleph y Tav, y no colocó, no hay forma de traducir. Solo Yeshua en el Nuevo Testamento dice el Mesías:
Yo soy el alfa y la omega, estoy en medio de los 7. Tremendo. Bereshit, la primera palabra de la Biblia, dice en el principio, no dice al principio. Donde que dijera al principio quiere decir que el tiempo ya existía, pero dice en el principio, o sea, en el momento de la creación del tiempo. ¿Pero cuál tiempo? ¿Los días de la creación fueron días de 24 horas? ¿O miles de millones de años? Ese es el gran dilema entre científicos y teólogos. El problema pasa porque los teólogos piensan que por estudiar ciencia perderán la fe. Y los científicos creen que por estudiar la Biblia se volverán supersticiosos. ¡Qué tremendo error! Cuando la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 3 dice que por la fe entendemos que el universo fue creado por la palabra de Dios. De modo que lo que existe fue hecho de lo que no se veía. Por ende, por la fe se entiende. La fe tiene raciocinio, la fe no es irracional. La fe entendemos que el universo fue hecho de la nada por la palabra de Dios. Los cielos y la tierra. Ahora, tremendo. La Biblia comienza diciendo en el principio. ¿Qué quiere decir esto? ¿En el principio de qué? En el principio del tiempo, del espacio, de la materia, de la luz, el calor y la energía, termodinámica. ¿Será que el Big Bang contradice a la Biblia? No, señores, es la confirmación científica de la Biblia. Porque ¿cómo empieza el Big Bang? Una violenta explosión de luz, que hasta el día de hoy sigue sintiendo efectos. Eso dicen los científicos. George Garrow, el que inventó la teoría del Big Bang, que ni siquiera se llamaba así, era una teoría, a la cual Hoyle, un científico, por burlarse, dijo, o sea, creo que tú estás diciendo que hubo una explosión. Sí, y esa explosión dio origen a todo lo que existe. Sí, o sea que fue un Big Bang. ¿Viste? O sea, como burlándose. Sí, un Big Bang. Ok, desde esa vez se llama Big Bang. O sea que el Big Bang demuestra que la Biblia es verdad. Sí, sí, definitivamente sí. Yo no sé por qué los científicos tratan de presentar como la antítesis a la teología, cuando precisamente es la confirmación de la Biblia. Porque ¿qué dicen los científicos del Big Bang? Que todo comenzó con una violenta explosión en el universo. ¡Pum! Una violenta explosión. ¿Pero qué dice la Biblia en el Génesis? Sea la luz, dijo. ¿Y qué es luz? Energía. Es energía. Ahora los científicos dicen, Einstein no creía. Einstein pensaba como Aristóteles, Sócrates y Platón. ¿Qué creían los filósofos socráticos? Los filósofos mayores de Grecia contemplaban al mundo como algo sin movimiento, estático y eterno. Ellos entendían que el universo siempre fue así y siempre seguirá así, porque estos cuates salían, levantaban la cabeza al cielo en la noche y miraban la misma luna, al día siguiente miraban el mismo sol, en la noche volvían a mirar y miraban las mismas estrellas, y pensaban que todo quedaba así, como ahorita nosotros mirando el techo aquí. No se mueve nada. Pero cuando agarraron el telescopio se dieron cuenta que la luna giraba, que las estrellas no solo que giraban, que se movían, sino que viajaban grandes distancias. Y cuando Hubble en sí desarrolla el telescopio, que ya había sido utilizado por Galileo Galilei y también por Copérnico, cuando Hubble desarrolla el telescopio, descubren la Andrómeda y descubren que habían galaxias que giraban a una velocidad vertiginosa. Unas se alejaban de otras y otras que retrocedían. Entonces se dieron cuenta que el universo no era estático, sino que tenía movimiento. Y Einstein, que era el que creía que el universo también era estático, dijo, yo no quiero caer en manos de sacerdotes ni de rabinos, todavía mantengo incólume mi fe en la ciencia, hasta que vio por el telescopio que las estrellas se movían, y dijo, wow, dijo, ahora creo que Dios existe. Y él era judío. Y Albert Einstein era judío. Y Einstein entendió lo que Newton no pudo. La teoría de la relatividad. Einstein dijo, el tiempo es relativo, no es absoluto. El tiempo aquí no es lo mismo que allá. Entonces, quiere decir que el tiempo tuvo que haber sido creado. Y que los días de la creación no fueran días de 24 horas. Lógico, si el sol recién fue creado en el día 4. Pero la luz ya apareció en el día 1. Entonces, ¿qué luz era? Si no era la luz del sol que aparece en el 4º día. ¿Qué luz fue la que iluminó el planeta y el universo? Porque la luz del día 1 no fue como la luz del sol. El sol solo ahorita ilumina aquí, en los países que estamos de día. En el Asia están de noche, o sea que luz no lo pueden ver. No lo pueden ver al sol. Ahorita no lo pueden ver, nosotros sí. O sea que la luz que aparece en el día 1 no fue la del sol. Y no fue una luz que iluminó mitad del planeta Tierra, iluminó el universo entero, por ende le dio vida. Los científicos dicen que el universo comenzó en un átomo. En un átomo.
que era tan pequeño como un átomo y que explosionó y creció y se irradió por todo lado. Pero exacto, eso es lo que decían los grandes eruditos judíos como Nachmanides. Nachmanides y Maimónides, los dos más grandes rabinos de la historia, dijeron que el mundo tuvo un principio y que la materia tuvo un origen, y ese origen era pequeñísimo, como un punto de un alfiler. A ver, haga un punto con un alfiler, ni se nota. Aquí así empezó y explosionó. ¿Cuántos siglos pasaron para que hoy en día el Big Bang certifique que el universo tuvo un comienzo y que fue chiquitito y después se agrandó? Y hasta ahora sigue creciendo, sigue agrandándose, siguen descubriendo universos, siguen naciendo estrellas, siguen apareciendo galaxias. Ahora, ¿cómo es el cómputo? 1000 años, un día 1000 años, ¿cuántos miles de años? ¿Cuánto tiempo pasó desde la creación? Bueno, sencillo. Vamos a ir a un ejemplo sencillo, porque no es el tema que tengo que predicar, solamente estoy dando un preámbulo. Cuando Adán fue creado, ¿tenía ombligo o no? Obviamente no, pues porque no tuvo mamá, por ende no había cordón umbilical con la mamá, porque estaba en la tierra, ¿no es cierto? Ya. ¿O sí o no? ¿Verdad? Ya, suegras, respondan. Ya, ahorita va el video, ahorita va. Para de sufrir tú, espera. Escucha. Ahora atiende. Cuando Adán fue creado, el primer humano no se llamó Adán, se llamaba Adam, con M de mamá. Porque en él, Adam en hebreo significa rojo. ¿Y qué cosa es rojo? La tierra. Y la tierra virgen es roja. Y de eso lo crearon. Nunca habían cultivado la tierra y de ahí lo crearon al hombre. Y no lo crearon de la tierra, sino del polvo de la tierra. Por eso se le llamó Adam, que significa colorado. Rojo. ¿Por qué cree que la sangre es roja, pues? Segundo. En Adam estaban 3 hombres. Abraham, David y el Mesías. La genealogía, ADM. En ese nombre estaba ya profetizado Abraham, David y el Mesías. La de salvación. Otro dato. Recién están aprendiendo, recién están despertando ahí. Mire, escuche. Cuando Adán fue creado, nació como cualquiera de nosotros. Como un bebé. La Biblia no dice eso. La Biblia presenta a un hombre que en cuanto fue creado tuvo relaciones sexuales y tuvo hijos. O sea, ahora van a entender cómo es esto de la medición del tiempo. Por eso quisiera hacer ese seminario de creacionismo. Depende de Dios, pastor y ustedes. Escuche, atienda. Cuando Adán fue creado, no fue creado como un bebé. Fue creado como un ser adulto. En todas sus facultades, habidas y por haber. Ok. Vamos en el tiempo. Un científico ateo y un teólogo viajan al momento en que Adán aparece en escena. Y se les pregunta, ¿qué edad tiene este hombre? El científico ateo vendrá y dirá, este hombre mínimo que tiene, a ver, biogenética, biotipo, fuerza, energía, musculatura, tamaño, peso. Usted tiene 30 años de edad. Está en lo correcto. Pero el teólogo le dice, no, pero acaba de aparecer. Vea que la ciencia y la fe tienen mucho en común. Tienen mucho en común. Es que es lógico. Una ley de la física dice que todo líquido fluye a través del orificio primero que encuentra. Es una ley básica. Usted abre el grifo de la pila y le zuncha la manguera y va a ver que ya no va a salir por el caño, sino por el orificio que usted cause. Sencillo. Eso dice una ley de la materia. Pero qué raro. Nosotros en el rostro tenemos 7 orificios y no se nos sale el alma ni la sangre. 2 oídos, 2 fosas nasales, 2 ojos y boca, y no se sale el alma. Una ley de la gravedad dice que todo cuerpo en posición vertical que llevare un peso sin sostenimiento lo larga. Pero qué raro, la mujer embarazada camina gestante y no se le cae el niño. Es otra ley. O sea, la ley de la... Claro, la ley de la gravedad dice una cosa, pero la ley de la fisiología dice otra. O sea, estamos diciendo que las leyes en el momento de la creación no fueron las leyes de la materia de hoy. Exacto, pues, mi amigo. No está viendo. Mire, la última palabra, penúltima palabra del Génesis 1, Shamayim, que significa cielos, proviene de 2 palabras hebreas. Esh, que significa fuego, Maim, agua. Fuego y agua juntos formaron el cielo. A ver, intente mezclar el fuego con el agua, a ver cómo le va. El agua apaga el fuego, es que son elementos opuestos. Sí, pero para nosotros, pero no para Dios. Y la Biblia demuestra en Apocalipsis 15:2, y me paré sobre algo que era como un mar de vidrio mezclado con fuego, dice Apocalipsis 15:2, que es un mar de vidrio, hielo.
Y el fuego, ¿cómo está mezclado con el hielo? Para que vea. O sea, las leyes fueron distintas. La Biblia dice en el Génesis 1:1, sea la luz, y fue la luz. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Cómo puede ser posible que Dios separe la luz de las tinieblas si las tinieblas desaparecen en cuanto hay luz? ¿Es que estamos diciendo que hubo alguna ley física antigua en la cual la luz convivía con las tinieblas? Sí, señores, convivían. Y Dios tuvo que separar. Y dijo a la luz la llamó día, a la noche, al oscuro noche. O sea que la luz convivió con las tinieblas. No era como cuando vos encendés el interruptor y ¡pum!, se fue la luz, se fue la oscuridad. No, mi amigo, convivieron. Coexistieron. ¿Quién puede entenderlo? Fue otra ley. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3, verso 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y la tierra proviene del agua y por el agua subsiste. O sea que la tierra sólida salió del agua. Sí, a ver, saque sólido del agua. ¿Cómo lo hacen? Fueron otras leyes. Otra ley fácil, sencillo, para que vea cómo fueron las leyes distintas a las de hoy. ¿Quién puede entender que un bebé ahí dentro no se asfixia ni se ahoga estando en medio de agua 9 meses? Sáquelo a la piscina y déjenlo 30 segundos al nacer. ¡Muere! ¡Muere! Pero otra ley. ¿Qué nos demuestra? De que las leyes que Dios utilizó fueron distintas. Por ende, el tiempo fue distinto. Por ende, Dios al momento de la creación no son las mismas leyes físicas que nosotros conocemos y vemos y palpamos y comprobamos científicamente. Tampoco el tiempo fue el mismo. O sea que hay dos tipos de relojes. Claro, el reloj de la creación es el reloj de Dios, no el reloj del hombre. ¿Y cómo se mide el reloj de Dios? Hay que estudiar. Hay que estudiar. La palabra responde. Por eso es necesario. Hoy en día, gran cantidad de gente es escéptica a escuchar el Evangelio porque nunca son capaces de pararse los creyentes y explicar a la luz de la ciencia que la Biblia tenía razón. Entonces nosotros, como no saben ni defender su propia fe, ya, si este tipo no sabe ni siquiera si es salvo o no, me va a venir a decir cómo creó Dios el mundo. Y se burlan y ridiculizan la fe. Cuando en honor a la verdad los más grandes científicos de la historia fueron creyentes. Isaac Newton era creyente. Blas Pascal, uno de los grandes científicos y estudiosos. Pascal era un erudito. Hay una anécdota que no le viene al caso contar por razón de tiempo, pero en la cual él abiertamente le dice me contar la anécdota, dice que este hombre estaba sentado en un tren, estaba viajando, y va un gran estudioso, un estudiante de universidad, y empieza a querer armar la charla ahí al pasajero que iba con él, sin saber quién era el que tenía al frente. Y le dice, ¿y usted cree en Dios? Y el otro le dice, sí. Pero ¿cómo puede creer en Dios y bla, 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 bla? Hablar contra Dios el muchachuelo. Y el científico le dijo, mira, ¿sabes qué, hijo? Empieza a estudiar tú. Porque, escucha lo que dijo Pascal, escucha. Mucha ciencia nos acerca a Dios, poca ciencia nos aleja de Él. Cuanto más se estudia, más se comprueba que la Biblia es verdad. Y cuando tú veas contradicción entre la Biblia y la ciencia, es porque o no conoces la ciencia o no entendiste la verdad de Dios. Pero no hay contradicción. El muchacho agarró y le dijo, pobre viejo desquiciado. Él le dijo, bueno, te voy a dejar la tarjeta por si me llamaras. Y era el más grande científico vivo en aquel tiempo, Blas Pascal. Aquel Pascal, el mismo Pascal que dijo, concéntrate en tus pensamientos y verás que no vives. Por andar pensando en el futuro y recordando el pasado, no vives el presente y siempre esperas vivir. Lo dijo Pascal. Den un aplauso al Señor. Un tema bueno. Ese tema de la creación es fantástico. Ahora mire, si el día dura 24 horas y el sol aparece recién en el día cuarto, ¿cómo usted me explica el proceso de fotosíntesis en el día tercero cuando ya la Tierra producía vegetación y no había sol para fotosíntesis? ¿Qué clase de radiación tuvo este planeta que produjo vegetación? ¿Qué pasó? ¿Hubo agua en otros planetas? ¿Será que hubo agua? ¿Por qué algunos planetas se congelaron? Otros no. Y justo la Tierra es el único que tiene temperatura promedio. Y 4 va para el año. ¿Qué pasó? ¿Qué ubicación estratégica tiene el planeta Tierra que tiene la radiación del Sol estrictamente necesaria? Un poco más se quemaría, un poco más se congela. ¿Por qué? ¿Qué dicen los científicos de eso? ¿A qué se debe? Pues mi amigo, si estudiáramos en ese seminario sobre creacionismo, tenga claro que va a ser más complicado que el mismo Apocalipsis.
Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá, Santidad, presenta Jerusalén y la Tierra Prometida, el plan de Dios para Israel y el fin de los tiempos en Historia del Futuro. Porque para Dios, el futuro es historia.